la titulamos Saber Vivir cuando el destino nos alcance. Esta conferencia magistral la va a presentar el doctor José de Jesús Emilio Suárez Campos. El doctor es médico militar retirado, es oncólogo, radiooncólogo, es especialista en cáncer de cerebro y cáncer de mama. Tiene otra especialidad en radiocirugía, en técnicas estereotáxicas. Es un experto en la herramienta del Gamma Knife, que consiste en rebanar el cerebro de manera tridimensional y de alguna manera a administrar la radioterapia de manera focalizada. El doctor José de Jesús Emilio Suárez Campos es un excelente ser humano. Fue subdirector médico del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Se ha dedicado a la investigación científica y docencia, tiene varias publicaciones científicas en revistas indexadas, tiene varios capítulos en libro. Uno de sus últimos capítulos en libro es sobre la cámara hiperbárica y el ozono en el tratamiento del cáncer, y actualmente se dedica a la consulta privada, es parte del Grupo Los Ángeles y está en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Así que el día de hoy nos vine a presentar estas técnicas innovadoras en una enfermedad que está cobrando muchas vidas, pero que gracias a estas herramientas es posible que sigan con vida. Y bueno, además es un querido amigo, es parte de nuestra familia académica y de nuestra familia. Así que los dejo con el doctor José de Jesús Emilio Suárez Campos. Muy buenos días a todos. Es apabullante discurso introductorio de la doctora Otal. Me honra mucho estar aquí. Estuve paseando por los pasillos y el campus antes de llegar aquí. Me parece un sitio con un ambiente muy especial, un campus envidiable, mejor que muchas universidades privadas. Es para mí un privilegio estar con ustedes ahora. Pues, antes de empezar todo este tema tan grande, lo puedo resumir en estas hojitas que traigo para ahorrarnos algunos minutos de charla. Y la moraleja es: coman bien, no fumen, no tomen, y como dice en el mensaje introductorio de la doctora Otal, hay que aprender a vivir antes que el destino nos alcance. Eso es probablemente nuestro resumen. Pero bueno, vamos a aprovechar un poquito de la experiencia que como especialista he reunido en los últimos 34 años, que me gradué de oncólogo en mi alma mater, el Hospital de Oncología del Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es muy importante que ustedes escuchen lo que traigo ahora, que es básicamente una señal de alarma. Quiero que cuando salgan por esa puerta, ustedes se conviertan en unos embajadores de la salud dentro de su propio universo, dentro de su propio entorno familiar, dentro de su propio entorno de trabajo. Que lleven este mensaje que les traigo, que es un grito de alarma, un grito de atención y un cambio en las conductas que podemos hacer. Me he centrado mucho en esta publicación del doctor Ham, que está trabajando en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y esta formidable publicación nos revela, ustedes pueden decir, no, pero el doctor Suárez nos trae una publicación de hace 20 años. Desgraciadamente los estudios epidemiológicos
tardan muchos años en ver la luz. Es muy lamentable que necesiten el apoyo de las bases del tiempo para poder llevar a cabo los resultados. Por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad más poblada probablemente del hemisferio y estamos seguros de que esta población y esta contaminación tiene efectos nocivos en la salud. Pero sin embargo, los médicos y los profesionales en nuestra área no hemos sido lo suficientemente capaces y demostrar con estudios epidemiológicos que la contaminación, por ejemplo, tiene un efecto directo sobre la salud y sobre el desarrollo de enfermedades graves, como las enfermedades broncopulmonares, el cáncer broncogénico y otras enfermedades graves. ¿Por qué razón? Porque hacen falta estudios epidemiológicos en humanos y tardan varias generaciones en salir. Entonces, para que nosotros veamos una publicación que tenga estudios epidemiológicos fehacientes, van a pasar muchos años. Por ejemplo, recuerdo que cuando estábamos diseñando un trabajo, nuestra ciudad tiene un paralelismo de sitio muy similar a Sarajevo en Yugoslavia, en altitud, rodeado de volcanes, contaminación, y ahí con mucha menos población estaban ya diseñando estudios donde demostraran el efecto nocivo de la contaminación en su población. Pues todavía no salen. Yo tengo 30 años de oncólogo y todavía no sale. En estos 30 años de oncólogo he podido, sí, y que les voy a mencionar como puntos relevantes de este encuentro, que he visto cambios en el patrón de conducta de ciertas enfermedades, por ejemplo, del cáncer. Es muy importante que vean esto que está pasando en nuestro país y que vean y que lo tomen como un punto de alarma. Para el año 2030, el aumento significativo de la población de más de 60 años va a ser muy importante en nuestro país. Varias veces más importante, 5 veces más importante del que había en 1990, en esta misma publicación. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que cambiar ciertos patrones de conducta para que no caigamos en los mismos errores que están cayendo en otras latitudes. Entonces, debemos de recordar este cuadro, cómo está cambiando la población. Y desgraciadamente en nuestros sistemas de salud en México, yo he tenido que estar tenido el privilegio de servir en varias instituciones de salud y me doy cuenta tristemente de las deficiencias en la atención. Todos nosotros que estamos aquí tenemos un familiar que seguramente ha esperado horas en una sala de urgencias o en un hospital general, ¿verdad?, para ser atendido. Y luego hay un retardo en la atención, en la detección y en la administración de un tratamiento efectivo. Tardan meses este paciente para que llegue a las manos del especialista y otras tantas semanas para que ya le sea diseñado un tratamiento personalizado, si es que tiene la suerte de llegar. Muchas veces vemos un paciente con un cáncer en una etapa 1 y ya cuando le toca el privilegio de ser tratado ya cambió a una etapa 3. Esto ha ocurrido en pocas semanas porque el cáncer se duplica en unos cuantos días. Entonces es increíble cómo hay un retardo en la atención. Pues esto lo vamos a seguir viendo porque esta proyección vamos a seguir viendo ciertas enfermedades crónicas no transmisibles que van a seguir siendo los asesinos de nuestros abuelitos y de mí y de muchos de nosotros aquí presentes. Es muy importante que tomemos conciencia de esto y cómo ha cambiado la dinámica de esta población. Nosotros vamos a ser en pocos años, para el 2030, un país con una población de adultos que se llaman, quiero pensar no peyorativamente, de la tercera edad. Después de la infancia, la edad adulta, la tercera edad
es la vejez, pero probablemente a mi modo de ver es una etapa de la vida del ser humano muy satisfactoria. Hace pocos días me dejaron entrar a un museo de manera gratuita gracias a mi credencial de pensionado y dije, pues esta es una gran satisfacción que me dejaron entrar al museo gratis, ¿verdad? Y entonces nuestra sociedad necesita concientizarse y valorar mucho más a una persona de la tercera edad. ¿Por qué razón? Porque nuestro sistema de salud es incompetente para atender los enormes problemas de salud que se van a ver en pocos años. Estamos desbordados, no tenemos pensiones, no tenemos dinero para atender los problemas más urgentes, no vamos a tener recursos para atender a un paciente en la tercera edad que tiene, por su definición en geriatría, un paciente de la tercera edad no nada más tienen un padecimiento, tienen un cúmulo de padecimientos y que probablemente van a sucumbir a alguno de ellos, pero se están asociando varios padecimientos. Eso es nuestra insuficiencia también de nuestros certificados de defunción que calificamos nosotros en nuestras cifras de mortalidad, porque el abuelito llegó y tenía un cáncer de próstata desde hace 2 años, pero se murió de neumonía. Y en realidad no es esta su principal causa de defunción, ¿verdad? Pero esta es nuestra insuficiencia de nuestros registros nacionales. Muchas veces el certificado de defunción lo hace un técnico en salud en provincia, que es la mayoría, ¿verdad? Y que no está llenado por un profesionista que tiene la capacidad de desglosar o de vertir en un certificado de defunción las causas reales de la muerte del paciente. Por lo tanto, se indica, o uno de los métodos modernos para valorar las características de una enfermedad es la morbilidad y la incapacidad. La morbilidad es la razón por la cual entra un paciente al hospital, ¿verdad? Su principal padecimiento, eso es la morbilidad, y ahorita lo vamos a ver. Vean esto que es apabullante y dramático, y esto es una realidad, y todos lo hemos visto en nuestra familia, ¿verdad? La insuficiencia de la atención de las instituciones, ¿qué hacen? Que una enfermedad devastadora, como puede ser el cáncer, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares, el peso de esta enfermedad recae sobre la familia, sobre la economía de la familia. ¿Por qué? Porque la familia se está dando cuenta de la incapacidad que tienen las instituciones para sobrellevar esta catástrofe emocional, familiar y económica, y tienen que cooperarse. Hemos visto, fulanito o el abuelito se enfermó, te toca de a tanto, ¿verdad? Y muchas veces vemos en la práctica privada gente que vende hasta la camisa, muchas gracias, por darle a su ser querido la mejor atención que a su juicio se puede llevar a cabo. Entonces los vemos que es imposible que una familia de escasos recursos se gaste varios cientos de miles de pesos en un tratamiento oncológico sofisticado, es imposible. Tendrían que, o muchas veces así lo llegan a hacer, venden hasta lo que no tienen y empeñan hasta el apellido con tal de darle a su ser querido, en este caso su mamá, su abuelito o alguien muy importante en el núcleo familiar, darle las opciones terapéuticas que no se le dan en otro lado. Recordemos esto, como ya les mencioné, que la práctica geriátrica no atiende a una sola, en un mismo paciente, no atiende un geriatra a un paciente con una sola enfermedad. Atiende a varias enfermedades que adolecen a un paciente de cierta edad. Vean ustedes cómo han cambiado el patrón de las enfermedades. Ahorita el asesino, sobre todo de la mujer, el asesino número 1 de la mujer ha pasado del cáncer, las enfermedades del corazón, básicamente las isquemias, la diabetes y las enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades tromboembólicas, que son varias, ¿verdad? Puede ser el infarto, la isquemia, son causa de una
gran número de decesos. Y este es probablemente el mejor argumento que les puedo traer que la OMS publicó hace unos años en relación al impacto que tienen las enfermedades no transmisibles en la mortalidad de los pacientes. Vean ustedes cómo en el mundo, en los países afiliados a la OMS, porque hay muchísimos millones de seres humanos que no están afiliados a este prestigiado organismo. Entonces, de los que están afiliados a la OMS, estas son las defunciones que por enfermedades no transmitibles se llevaron a cabo. 38 millones. Y las principales causas, como ya mencioné, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las diabetes y las enfermedades pulmonares obstructivas. Lo dramático de esta situación, y quiero que se lleven muy bien, como les decía, son ustedes unos embajadores, que la mayoría de estas enfermedades son modificables por nuestro patrón de conducta. Los seres humanos que llegamos a esta formidable tercera edad, estamos pagando el precio de una serie de faltas o de excesos que tuvimos en nuestra vida anterior. Entonces, es muy importante que ustedes, que están en la mano de tener hábitos de conducta diferentes, es vital que lo entiendan. Si ustedes llevan a cabo una práctica, un estilo de vida saludable, van a llegar a la edad adulta y a la tercera edad de manera prodigiosa, sin dolencias importantes. ¿Qué significa esto? La OMS como organismo mundial tiene la responsabilidad de dictar normas y estas son varias de las que han publicado. Por ejemplo, el convenio que se llevó a cabo, el que mencionaba de las enfermedades no transmisibles. Y este es uno de los más importantes que hemos llevado y que ustedes lo ven, ya no pueden fumar donde se nos da la gana, no podemos fumar en sitios públicos. Y esto ha sido una lucha que, por ejemplo, yo la viví por más de 20 años y apenas en estos últimos años lo estamos observando. Pero una medida tan básica como es aumentar el precio de los cigarrillos y limitar la ingesta, evitar propaganda en horarios de mayor confluencia en la televisión y en la radio sobre alcohol y de tabaco. Esas medidas tan simples han costado muchísimo trabajo. ¿Por qué razón? Porque hay intereses creados. Las compañías tabacaleras ganan una fortuna, como sabemos, en la venta de sus cigarrillos. ¿Y cuáles son los sectores de la población más vulnerables? Pues son los jóvenes. Ahí incluso estaba leyendo de que hay una millonada de cigarros pirata que importan de Asia y que casi se los regalan a los jóvenes. Ustedes saben que el tabaco corriente, entre ellos la marihuana, ¿verdad? Que no tiene un proceso tiene efectos nocivos y un gran poder adictivo. Entonces reclutan a los jóvenes, prácticamente les venden regalados o se los regalan los cigarros pirata para que adquieran el hábito y en el futuro sea muy difícil desterrarlo. Entonces es muy importante que pensemos antes de actuar, como todo. Esta otra plan de acción para la estrategia y el control también ha sido muy importante y algo que no hemos logrado es la estrategia para reunir consensos nacionales y sociales para limitar el consumo del alcohol. Es increíble cómo en cada esquina estas tienditas que han desplazado nuestras tiendas de abarrotes de eslogan rojo de 4 letras, venden la cantidad de licor que ustedes quieran. Ustedes lean y veamos en otros países. A mí me ha tocado que después de una reunión, vámonos a comprar un Six, pues no, nos pasamos horas buscando un lugar donde comprar una cerveza. ¿Por qué razón? Porque en esos sitios, en el primer mundo, el consumo de alcohol está muy limitado y muy restringido. Y aquí lo vemos
en las tienditas de las 4 letras del eslogan rojo, que se lo venden a quien sea, incluyendo cigarros, el vino que ustedes quieran, baratos, caros, del todo hay en esas tienditas. ¿Qué intereses hay detrás de esas grandes empresas? Es muy importante que nosotros como sociedad hagamos algo, y mi responsabilidad como médico es pasarles a ustedes también la estafeta para que hagamos en el futuro algo importante para prevenir esta plaga, esta mortalidad que estamos viendo actualmente. Como les decía, uno de los 4 métodos para quitarnos ese estigma de plaga, de mortalidad por enfermedades no transmisibles, es el tabaquismo, el sedentarismo, el uso excesivo del alcohol y las dietas malsanas. Fíjense qué fácil podemos hacer para que nosotros como seres humanos cambiemos nuestra mentalidad. Y a partir de mensajes subliminales, come frutas y verduras, que oímos, pues ya estamos tratando de modificar un programa mental que tenemos. No debes de comer papitas fritas. ¿Por qué? Porque tiene un gran aumento de grasas trans, ¿verdad? Esas grasas las tienen días y días y eso te causa problemas. Entre otras cosas, te causa obesidad, te causa aumento de peso, te causa diabetes, y eso más el sedentarismo, ¿verdad? Que desgraciadamente, como hay cifras que lo revelan, está aumentando entre mujeres. Debemos tener una actitud que cambie esto, debemos movernos. Hay estudios llevadas a cabo en una universidad tan prestigiosa como Harvard, que tiene el registro de sus graduados desde hace 100 años, pudieron comprobar que los graduados que están con un estilo de vida saludable y que hacen ejercicio, viven más y mejor que los que no lo hacían. Está demostrado y está publicado. Ahora que es apabullante esta cifra, que estas enfermedades matan más a los países más pobres, con ingreso bajo e ingreso medio, como es nuestro país, que en las naciones ricas. Las naciones ricas ya tienen programas sanitarios, programas de educación tan importantes, su población está tan sensibilizada que estas cifras han bajado, pero en nuestro medio, en nuestros países, estas cifras siguen matando gente. ¿Por qué? Porque nosotros, los médicos, entre otros, no hemos tenido la capacidad de convencer a la población, por ejemplo, de llevar una dieta sana, ¿verdad? De moverse, de cuidar su cintura, de cuidar su alimentación, de hacer ejercicio. Hacer ejercicio reditúa. Entonces, nosotros estamos viviendo más, recordemos esa gráfica, vamos a vivir más, pero la responsabilidad no es vivir más, sino vivir bien y vivir mejor. Porque de todos modos ya tenemos una serie de factores dentro de nosotros, como son el mensaje genético, que van a hacer apariciones de enfermedades. Pero no es lo mismo que nos aparezca la diabetes a los 40 años, ¿verdad?, a que nos aparezca la diabetes a los 60. ¿Verdad? Ya tenemos el gen que nos va a ocasionar ese, pero si tenemos un estilo de vida no favorable, nos va a aparecer la enfermedad antes. Entonces es muy importante tener en cuenta los antecedentes heredofamiliares. Siempre que hacemos una historia clínica, le preguntamos, ¿su abuelita de que murió, su tía que murió, hay alguna familiar que tenga cáncer? ¿De dónde? Pues porque el estigma del cáncer es hereditario en muchas ocasiones. Yo he tenido pacientes muchas veces que tienen 2 o 3 miembros de su familia con cáncer, de diferentes topografías, pero es un factor hereditario muy importante. Y ya no digamos el cáncer de mama, por ejemplo, que el 30% de las mamás se lo van a heredar a sus hijas, ¿verdad? Y hay estudios donde se están llevando a cabo
estudios a gran seguimiento para tratar de alterar ese estigma de la herencia. Yo soy fan de esta belleza, de esta formidable mujer, María Blasco, que es directora del Instituto de Enfermedades Oncológicas de España, nada más, o casi de Europa. Y esta formidable mujer alicantina ha publicado muchos trabajos en este campo. Y una de las cosas que más me llamaron de atención, poderosamente la atención, es que ella demuestra, y sus trabajos de experimentación están dirigidos para demostrar que conductas en el ser humano pueden hacer que lleguemos a una longevidad de una manera digna, decorosa y aceptable. Entonces dice ella que esto es modulable. ¿Cómo se puede modular? Pues se pueden modular por una serie de patrones de conducta, ¿verdad? Entonces, ella en los últimos 20 años ha estudiado el proceso de envejecimiento y del cáncer, porque su instituto es de cáncer, ¿verdad? Que la longevidad puede ser un fenómeno programable. Nosotros podemos, como ya expliqué brevemente, si cambiamos nuestro estilo de vida, en la mayoría de nuestro auditorio, y cuando salgan por esa puertecita, ya no voy a irme el sábado al cubetazo, ni me voy a ir al rato al gimnasio, me voy a ir a correr aquí en este maravilloso campus. Esa va a ser una satisfacción que como médico me voy a llevar si logro que ustedes cambien un poquito su actitud. Entonces esta maravillosa mujer está en esto trabajando desde hace muchos años. Y esta palabra que como oncólogo le he oído muy pocas veces, pero es cierto, las células de cáncer son inmortales y lo hemos visto, por ejemplo, en caso de un niño que le hacemos un trasplante de médula ósea y que le hacemos estudios de su médula ósea y que vemos que ya no tiene cáncer, ya no tiene leucemia, ya no tiene linfoma, se vuelve a presentar una recaída a los pocos años o a los pocos meses. ¿Qué cosa nos está fallando? Pues eso, no conocemos en esta desafortunada noticia para los pacientes, no conocemos muchas cosas, el origen, el germen de esta enfermedad. Por eso es que no podemos atacarla. Y como son hijas, esas células de otra célula similar a la que dio origen, pues nuestro organismo no dispara los mecanismos de defensa suficientes para acabar esa célula inmortal, ¿verdad? Entonces, la doctora Blasco dice que si le damos de comer a una célula cancerosa, y lo hemos visto en el laboratorio, la célula cancerosa puede estar ad infinitum, mientras le demos como a los paracaidistas que invaden un terreno, que ya llegan 2 y luego se roban la luz, se roban el agua y ya llegan 4 y ya tienen su tiendita y ya están, y ya al rato es una familia. Así son las células tan poderosas del cáncer. Tienen la capacidad de reproducir, de agenciarse sus propios sistemas de alimentación y de reproducción y de reproducirse y de llegar a un tejido ajeno al que le dio origen y crecer. Son inmortales, ¿verdad? Y parte de mi charla va a ser precisamente de qué es lo que podemos hacer como población y como médicos en la atención y la detección de estas enfermedades. Vean ustedes cómo la mujer, desgraciadamente, se está llevando una ovación esta mañana en el trofeo, en el número 1 de incidencia de cáncer de mama, y que nos supera a los hombres en este aspecto, aunque también tenemos nosotros cáncer de mama y difícil de diagnosticar y de tratar en un hombre, pero prácticamente se siguen los mismos patrones de detección y de tratamiento y de cirugía, radiaciones, antiestrógenos, etcétera, dependiendo de sus marcadores. Vean ustedes cómo esto me ocurrió en mi carrera, que al principio, hace 30 años, cuando empecé en la oncología, nuestro principal asesino era
en el cuello de la matriz y ahora se lo lleva la enfermedad maligna de la mama. Entre otras cosas, porque nuestra población ha adoptado estilos de conducta y de vida y de alimentación propia de las naciones industrializadas. El sedentarismo, la ingesta rica en grasas y algunos otros factores que no hemos determinado bien son la causa del aumento. Pero vean ustedes cómo los que les decía, como decía mi abuelita, cópianos, todo se pega menos la hermosura. ¿Por qué los estados del norte? ¿Por qué en los estados del norte es más frecuente el cáncer? Pues porque imitan los estilos de conducta del vecino país del norte, ¿verdad? Y ahí está esta gráfica donde demuestra que en los países de la frontera estas enfermedades y el cáncer de mama es más frecuente. También nosotros debemos de tener en cuenta que nuestros registros son defectuosos. Por ejemplo, los principales registros son de las instituciones del sector salud, pero recordemos que nuestro país tiene 60 millones de personas en extrema pobreza que no tienen cobertura de salud. Entonces, esas estadísticas que vemos del IMSS y del ISSSTE pues no revelan necesariamente lo que está pasando en el resto de nuestra nación, ¿verdad? Porque están presentándonos cifras de la población derechohabiente, que no es más que una fracción de lo que es nuestro México. Esta sin duda es una campaña que ha dado sus frutos y que desgraciadamente no se han movido. El número de pacientes que vemos con etapas tempranas de cáncer no se ha movido en los últimos 10 años. Seguimos viendo un porcentaje importante de señoras con cáncer de mama en etapa 3. ¿Qué pasa? Estas señoras no han tenido suficiente información, suficiente sensibilización, de que dicen, pues lo vengo a ver, doctor, porque me salió esta bolita, pero no me duele, ni me sangra, ni nada. Pues no necesita dolerle para que sea un cáncer, ¿verdad? No necesita sangrar o ulcerarse, porque esa ya va a ser una etapa 4, cuando afecta la piel, cuando ya está ulcerada. Entonces es cuando acude las pacientes a nosotros. Entonces ustedes cuando lleguen a su casa van a decirle a su vecina, a su comadre, a su mamá, mamá, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una mastografía? Y se van a asombrar de lo que les va a contar. Pues ya tiene varios años. ¿Y tu papá Nicolau cuándo fue? Pues ya también tiene varios años. Entonces esas medidas tan simples como, bueno, ¿cuándo te autodetectaste o cuándo te autoexploraste, mamá? Y también se van a llevar una sorpresa. Entonces vean ustedes cómo esto es una realidad. Esta gráfica nos revela la mayor incidencia del cáncer de mama en mujeres también. Y como les decía, la OMS ya publica qué es lo que debemos de hacer, cuáles son nuestros mecanismos para cambiar esta apabullante tasa de mortalidad. Ya mencioné las estratégicas que debemos de hacer en contra del tabaco, pero ustedes como padres o nosotros como padres, pues chequemos a nuestros hijos. Es muy importante decirles como una y mil veces, no fumes, por esto y por esto. Y el niño o el muchacho de todos modos va a fumar, de todos modos va a tomar, pero un buen día, como decimos, nos va a caer el 20 y va a dejar de hacerlo, ¿verdad? Y va a tener un estilo de vida saludable, va a tomar lo mínimo posible y no va a fumar, porque ya sabe que dentro de ese hábito, que va a ser muy difícil de dejarlo si sobrevive a la tercera edad, ya sabe este muchacho que ha oído una y mil veces que es nocivo. Debemos de seguir con programas más rígidos en el control de bebidas alcohólicas y de tabaco, porque esos programas se van a autofinanciar. Vamos a sacar dinero de los impuestos, de los cigarrillos que cuestan más, porque la gente lo va a seguir comprando, aunque cueste en 1,000 pesos la cajetilla.
Pero ese dinero de ganancias extra lo vamos a emplear precisamente en esto, en educación, en prohibir de manera más estricta el uso, por ejemplo, en estas instalaciones de cigarrillos, de ventas de bebidas alcohólicas, y lo debemos de hacer de una manera más enérgica. Entonces, nosotros como sociedad y nosotros como médicos debemos de hacer medidas más enérgicas para el control de esto. Aquí viene otra cosa importante, los impuestos sobre el alcohol. Ustedes pueden ver que hay alcohol barato que es nocivo porque causa una gran irritación en el aparato digestivo y una gran repercusión en el organismo, en las funciones hepáticas, y hay alcohol que cuesta más barato que el agua, ¿verdad? Ya no digamos, en provincia ustedes pueden comprar un litro de alcohol por menos de lo que cuesta esta botella. Eso es increíble, pero eso es una realidad. Y la provincia, el alcoholismo, en ciertas comunidades es un problema de salud, es un problema epidemiológico y es una desgracia familiar muy importante. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Pues prohibir y de manera muy enérgica que se venda alcohol, y sobre todo de manera clandestina. Tenemos que reducir la ingesta de sal y el contenido de sal en los alimentos. No le echemos más sal de la que tiene. La sal es nociva. ¿Por qué razón? Porque hace que se produzcan una serie de fenómenos metabólicos, que aumentemos de peso, que retengamos agua, que aumente nuestra presión en la sangre, y eso da origen a otras enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, el infarto cardíaco, que está de la mano del sobrepeso y de la hipertensión. Reducir las grasas trans de los alimentos. No coman papitas. Y eso se lo podemos decir a todo el mundo. Digo, de vez en cuando, claro, ¿por qué no? Pero muchas personas, y me abstuve, le quité en las últimas horas a mi presentación una infinidad de fotografías que no necesitaba traerlas, porque todos vemos ejemplos en todas partes, ¿verdad? De estos malos ejemplos en nuestro alrededor, de nuestros paisanos que tienen estos malos hábitos, ¿verdad? Entonces debemos sensibilizar a la población en relación a la alimentación, la actividad, y en particular debemos de, como sociedad, motivar a los medios de comunicación para bombardear a nuestra población en hacerlo. Esta fotografía que tomé me llamó mucho la atención, es un lugar en Cuetzalan, Puebla, donde hay una mayor incidencia de pacientes longevos probablemente que en el resto de nuestro país. ¿Y qué características tiene? Pues tiene características como las que están en Japón, en ciertos lugares que se semejan en su altitud, en su humedad y sobre todo en esto, en pacientes delgados que comen poquito, ¿verdad? Este paisano mío de la Sierra de Puebla come poquito, pues porque ya es su estilo, ¿verdad? Y no tiene esas costumbres de llevar a cabo esos atracones que muchas comunidades y en muchos paisanos vemos, que ya es parte de su vida diaria, comer casi al límite de su capacidad. Debemos de comer muy por debajo, un poquito por arriba de la mitad de nuestra capacidad. Siempre nos debemos quedar con hambre, ese es un dicho que he oído. Vamos a hablar un poquito ahora de los aspectos, a dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué cosa vamos a hacer como sociedad? Esto es un reporte que me encontré, me pasó una colega del Instituto de Neurología, donde dice que es increíble que la cantidad de pacientes con demencias que se agrupan en esta enfermedad es increíblemente alto. Debemos de tener en cuenta que el principal diagnóstico es el diagnóstico temprano. Entonces, ¿cuál es una de las principales molestias o quejas que tiene un paciente con estas demencias?
que se les olvidan las cosas. A todos se nos olvidan las cosas. Por ejemplo, a mí se me olvidó hace rato dónde bajarme en el metro, si en la estación Camarones o en la estación El Rosario, pues me seguí derecho, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas, pero cuando esto se hace de manera continua, ya es un signo de alarma. Si a eso se suman cambios en la personalidad y otro tipo de problemas, es muy importante que llevemos a nuestro familiar o que vayamos a la atención, porque vean, un buen número de los pacientes con estas demencias tienen un diagnóstico tardío y por ende tienen un mal tratamiento, un tratamiento que a veces no se lleva a cabo de manera oportuna, no se administra, pues porque no se diagnostica. Y vean cómo estas recomendaciones mundiales, por ejemplo, en la atención del Alzheimer, en la mayoría de estas significan una consulta con el especialista una vez al año. Eso es una cosa terriblemente baja, ¿verdad? Para que mi familiar que tiene demencia lo esté viendo el especialista una vez al año, es muy poco, pero ellos piensan que si llevan a estos pacientes una vez al año al especialista, al psiquiatra, podemos darle medicamentos para mejorar su calidad de vida y mejorar su atención en nuestro entorno familiar, porque desgraciadamente la carga de estas enfermedades, también de la tercera edad, recaen desgraciadamente en la familia. Y es común que veamos otras enfermedades crónicas en un paciente que tiene cierto grado de demencia y que eso mismo la origina a tener un retardo en la atención de otras enfermedades que por otro lado pudieran haber sido tratadas eficazmente si se hubieran atendido a tiempo. Entonces, este es otro paradigma que la doctora Blasco en España y en Europa y en el resto del mundo ha tratado de que nos caiga y nos encarguemos de difundirlo. Sin duda son los retos a la posteridad. Vamos a darnos prisa para darles un poquito de qué cosa vamos a hacer en la detección. Sin duda, los avances más importantes en la detección van a ser por el empleo de la tecnología. La misma doctora Blasco se atrevió a pensar esto, y uno de los avances más importantes que vemos en la práctica diaria es la tomografía con emisión de positrones. Esta tomografía, como ustedes saben, utiliza marcadores. Esto es un PET con azúcar marcada, donde ven ustedes cómo el cerebro humano es rico en irrigación, tiene un volumen de sangre formidable, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo se distribuye el fármaco en toda su capacidad de manera simétrica en ambos lóbulos. Y este es un PET también con el mismo marcador en una paciente con demencia, con Alzheimer. Y vean ustedes como su descubridor, que siguió a un paciente con demencia y cuando falleció le hizo la autopsia y encontró una serie de manojos de neuronas, de placas, que se pueden adivinar aquí al microscopio. ¿Cómo podemos nosotros anticipar lo que puede ocurrirle a una paciente con esta herramienta? No quiere decir, aunque sí debería, y eso hacemos, hacerle un PET, por ejemplo, a muchos pacientes con problemas cardíacos, con problemas oncológicos o con problemas neurológicos. Sin duda no podemos hacerle a toda la población, habría colas que serían de kilómetros. Pero entonces este es un mensaje que les doy, la autoexploración. Ustedes deben de tocar su seno de manera ordenada, dividir el seno en 4 cuadrantes y así como está, de preferencia acostada, pero si no, una vez al mes, en el espejo del baño, pueden ustedes hacer la autoexploración y la detección, porque nosotros nos debemos conocer nuestra anatomía mejor que nadie, ¿verdad?
no podemos nosotros autohacernos una citología, pero sí podemos ir a un lugar adecuado para que nos tomen la citología y veamos, además de otras cosas, las características hormonales de nuestras células. Y después de los 40 años, sobre todo si tienen molestias como que se pueden confundir, por ejemplo, con una inflamación del colon, acudir con el especialista para hacer una exploración dirigida. Eso nos va a dar la detección de otros tipos de cáncer en el área ginecológica como el de ovario o el del cuerpo de la matriz. Bueno, pues estas imágenes me parecieron muy bonitas, uno de mis deportes favoritos, que como ojalá pudiéramos hacer que este tipo de deportes y actividades físicas sean accesibles a todos. No, por lo que recorrí del campus, creo que no hay canchas de tenis aquí. Ojalá se pongan en contacto con este. ¿Sí hay? Pues ojalá me inviten a jugar un día. Bueno, vean este PET que revela actividad neoplásica metastásica en el cerebro y que podemos anticipar y darle al paciente una de los tratamientos con más eficacia sin darle al paciente morbilidad. En los últimos 10 años han ocurrido avances en esta área, el área de la radioterapia junto con la cirugía, y donde podemos dar tratamientos en tercera dimensión con una gran eficacia y sin lastimar tejido sano. Este es mi equipo favorito, que lo tiene, gracias al señor, el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital de Oncología. Está este robot donde da tratamientos de manera tridimensional, el ingeniero que diseñó este equipo. Y hace poco fuimos a CONACYT porque querían comprar un acelerador lineal de grandes energías, 160 millones de electron volts. Y cuando dijimos, pero si cuesta muchísimo más de lo que tiene el presupuesto de todas las universidades y en el país, ¿y qué cura más el cáncer? Pues no. A pesar de la tecnología, no ha demostrado un gran impacto en el tratamiento del cáncer. Este es un avance de esta revolucionaria máquina donde dentro del embudo se hace la tomografía, tiene un emisor y un detector, y aquí mismo está un acelerador lineal miniatura que está girando 360 grados y que permite dar tratamientos de tumores de manera muy adecuada. Entonces, el futuro de los tratamientos de estas enfermedades va a ser muy personalizado, de alta sofisticación. Por ejemplo, este es un caso de un cáncer de cerebro recurrente y irradiado, donde se veía en la resonancia todo el tumor, pero el PET nos permitió delimitar un poco más precisamente a dónde atacar esto. Y permitió, no salvamos a este paciente, pero le dimos algunas semanas, algunos meses de confort, y que también para eso estudiamos, para darle al paciente un poquito de tranquilidad. Eso es lo que le decimos a nuestros colegas que están empezando en esta área. Tenemos que darle a nuestro paciente, podemos ser unos grandes técnicos, pero si nos olvidamos de la humanidad, de la compasión y de la empatía, de la simpatía que debemos de tener por un paciente, pues no podemos avanzar, porque antes que todo somos humanos. Pues aprecio mucho su atención, si hay alguna pregunta, muchas gracias. Muchas gracias a esta excelente presentación del doctor José de Jesús Emilio Suárez Campos.